Doctor, cuando una persona se opera, por ejemplo, del hígado, de páncreas, de una rodilla, o tiene una operación ginecológica, ¿tiene realmente riesgo de tener una trombosis venosa profunda a partir de esta operación? Toda la cirugía predispone al paciente a una posible trombosis. No vamos a decir que todas las cirugías van a producir una trombosis, pero hay algunas que pueden producir más o tienen mayor incidencia de producir una trombosis que otra. ¿Cuáles son aquellas cirugías que puede predisponer al paciente a una posible trombosis? Todas las cirugías generalmente del abdomen superior, llámese por ejemplo una operación de hígado, una operación de vías biliares, una operación de páncreas, son predispuestas entre un 15 y un 40% de ese paciente de tener una trombosis. Pero no todos los pacientes, esto hay que aclararlo, que no todos los pacientes que son sometidos a una cirugía van a tener sí o sí una trombosis. Hay otros factores que hay que contemplar. Aquel paciente que va a una cirugía de este tipo, que tiene un sobrepeso, que tiene varices y que tiene otras taras, es decir, agregadas, ese paciente va a tener más posibilidades de tener una trombosis venosa profunda. Esto hay que aclararlo. También hay que tener en cuenta que algunas cirugías, por ejemplo, las cirugías ginecológicas, también pueden predisponer entre un 15 y un 40% a una trombosis venosa. Es decir, que esto tenemos que tenerlo en cuenta, todo lo que hacemos cirugías tenemos que tener muy en cuenta. Y hay otras cirugías que tienen una alta incidencia de producir una trombosis en el posoperatorio. ¿Y cuáles son ese tipo de cirugías? Sobre todo las traumatológicas, sobre todas aquellas cirugías que tienen que ver con el reemplazo, por ejemplo, de cadera, el reemplazo de una rodilla. Generalmente estas cirugías están entre un 35 y un 75% de posibilidades que ese paciente en el posoperatorio inmediato tenga una trombosis venosa profunda. Esto también es muy importante tenerlo en cuenta para aquellos pacientes que van a una cirugía, tener en cuenta todos los factores agregados que tienen. Entonces, también hay que tener en cuenta que la neurocirugía predispone con una alta incidencia a las trombosis venosas profundas. Doctor, si hacemos todo lo que es el prequirúrgico y hacemos las consultas profesionales que debemos hacerle, ¿todo esto se puede evitar? Todo esto se puede evitar, pero no todo lo que hagamos, Alicia, a veces cierra que un paciente no pueda tener una trombosis venosa. A veces nosotros hacemos todo lo que hay que hacer y el paciente tiene predisposición que lógicamente lo puede llegar a tener o no. Pero lo podemos evitar. ¿De qué manera? Chequeando a estos pacientes, disminuyendo los factores de riesgo. El paciente que tiene sobrepeso antes de ir a una cirugía lo tiene que bajar de peso, a excepción de que sea una cirugía que compromete la vida del paciente. Si es un abdomen agudo, perforativo, por decir un ejemplo, o es una apendicitis aguda y tiene sobrepeso y tiene otras taras agregadas, va a predominar sobre todo la cirugía. Y bueno, después tendremos que tratar, es decir, para que ese paciente o evitar en ese paciente una posible trombosis venosa en el posoperatorio. Ya para terminar, doctor, esto usted cuando habla de pacientes de mediana edad hacia arriba o también en cualquier persona joven. No, yo creo que, es decir, si nosotros vamos aumentando la edad del paciente, generalmente vamos a tener mayor posibilidad de trombosis. Pacientes jóvenes, generalmente la trombosis es muy poco, no incide prácticamente. Pero hay que tener en cuenta que aquellos pacientes de los 50 para adelante tienen una alta incidencia de tener trombosis. Por eso hay que tenerlo en cuenta y esto es un poco el mensaje hacia la gente, que todos aquellos pacientes que tienen varices, que tienen sobrepeso, que tienen problemas óseos, hay que tratarlo, hay que hacer la consulta a la especialidad que corresponde. Doctor, muchas gracias. No, gracias a vos, Alicia.